solo para que me conozcan la cara los que no me conocen. Ahora ya me lo vuelvo a poner. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. Estamos profundamente agradecidos de que hayan hecho un hueco en su agenda para estar hoy aquí con nosotros, en un año tan particular, tan desafiante, que fuimos desafiados en el acompañamiento, fuimos desafiados en la educación, fuimos desafiados en las empresas, fuimos desafiados en la vida. Y bueno, el que podamos reunirnos para celebrar logros, para compartir sueños, nos sentimos sumamente privilegiados. Así que agradecerles que se hayan hecho este espacio para estar hoy. Agradecerles a los que no pueden estar, pero nos acompañan. Hoy la virtualidad permite que este evento vaya más allá de este recinto tan precioso que tenemos hoy y que nos cobija. Así que agradecerles a todos los que nos están acompañando por Zoom, tanto a las empresas como a las organizaciones y como nuestro equipo de apoyo en Argentina, el Consejo, la Comisión Internacional, que lo están haciendo a la distancia, pero súper presente. Me toca ser de azafata. Me encanta el sueño que tenemos todas. Contarles algunos detalles técnicos. Vamos a estar todo el tiempo con tapabocas, mantener la distancia. Vamos a seguir todos los cuidados de protocolo por todos para cuidarnos. Ya cada uno de ustedes, a medida que fue entrando, fue agarrando su propio solapero. Y lo vamos a hacer con los reconocimientos. Vamos a nombrar a la empresa, o la organización, o la institución. Le vamos a pedir que cuando los nombramos vayan por aquella mesa, que va a haber alguien del equipo de cimientos ayudándolos a identificar, y con su reconocimiento vienen hasta acá y tomamos una foto, ¿sí? Para que nos quede. Les pedimos disculpas por esta operativa, pero creo que va a venir bien para estirar un poquito las piernas y por otro lado nos asegura tener el protocolo asegurado. Agradecerle profundamente a las autoridades, tanto de Codicen, de CTP, de CES, que nos están acompañando, las autoridades de Asociación Civil América, que siempre están presentes, y bueno, a cada uno de ustedes. Empezamos el evento. Le voy a dar la palabra a Valeria Salmain, ella es vicepresidenta de la Asociación Civil América, es la que generó que estuviéramos hoy acá hace muchos años. Así que nadie mejor que ella para poder hacer esta apertura. Bienvenida, Vale, gracias. Buenos días a todos. Bueno, a muchos los vuelvo a encontrar después de bastante tiempo que no nos vemos personalmente y la verdad que primero fue muy emotivo entrar acá y ver un banner que hicimos hace tiempo de que acompañamos a los chicos en su viaje por la educación. Y eso es lo que hacemos todos nosotros. Así que espero que lo hayan leído porque esto es lo que ustedes hacen, son nuestros socios para lograr esto y somos muchos los que hacemos esto posible. En el 2011, estos son 10 años, empieza este sueño de pensar cómo apoyar y acompañar la educación. Cimientos siempre apoya la educación pública, entonces ahí empezamos a trabajar con las autoridades educativas para pensar de qué manera y cuál era la mejor manera. Y ahí empieza Cimientos en el 2012 en un liceo en La Teja. Pero bueno, solos no podíamos, así que desde un inicio los tuvimos al aeropuerto, al club de golf y al duty free, dándonos el empujón para lograrlo desde el financiamiento, ¿no? Así que hoy ya son 10 años que nos están acompañando desde ahí. Y en el 2012 empezamos a trabajar con los estudiantes. Pero bueno, solo con los estudiantes tampoco era suficiente, es un trabajo articulado entre muchos. Recién hablábamos con Robert, que me contaba cómo estaba tratando de lograr la articulación entre primaria, secundaria, liceo y que todos trabajen articuladamente. Y siento que eso es lo que hizo el éxito de Cimientos.
y el éxito fue porque trabajamos junto con ustedes, junto con las familias, con los estudiantes, con los centros comunitarios y con los centros educativos. Y este año tan particular que nos encuentra con las bocas tapadas, y yo pensaba, las bocas tapadas, y cada vez más todos ustedes abrieron sus brazos para ayudar. Siento que todos se movieron más que nunca, porque la educación es lo que nos convoca desde cimientos, pero hoy con los chicos nos encontramos en este contexto de la pandemia muy afectados por situaciones de alimentación, de salud, situaciones de vivienda, situaciones de violencia, situaciones de falta de acceso a la tecnología, lo cual todas estas cuestiones podían generar que los chicos queden completamente desenganchados y sin posibilidad de continuar su trayectoria educativa. Y la verdad que ahí aparecieron ustedes de nuevo. Nos aparecieron todos los socios ayudándonos desde a repartir y que las canastas lleguen a destino a los que más necesitaban. Aparecieron empresas que donaron como sus laptops y las pusieron en orden para que los chicos, los que no tenían ningún tipo de posibilidad, tuvieran algún tipo de conexión de nuevo con la virtualidad que planteaba el sistema educativo y su liceo. La asesoría legal en situaciones de violencia que la necesitábamos, y ahí aparecieron también ustedes como personas profesionales, participantes de las empresas, socios de cimientos, cada vez que levantábamos la mano con algún pedido que no era estrictamente el apoyo a la educación, pero que no era posible la educación y que ellos continuaran su trayectoria educativa si ahí no estábamos. Así que este espacio, este día de hoy, quiero que sea un agradecimiento muy particular a cada uno de ustedes, un reconocimiento, y también, como todos los años, mostrarles cómo Cimientos utiliza sus fondos, garantizando la transparencia en todo nuestro accionar, que eso es lo que siempre nos guió desde que empezó Cimientos, y queremos que ustedes sigan conociendo cómo estamos haciéndolo. Y también contarles los resultados que está teniendo Cimientos y los desafíos que vemos para adelante. Seguimos trabajando en propuestas para seguir creciendo junto con las autoridades educativas, así que es un honor tener a Juan, a Reina, a Robert Silva a la cabeza de todos, para trabajar juntos y para pensar en qué lugar Cimientos puede acompañar de la mejor manera a las estudiantes para que puedan terminar su nivel educativo, y realmente creemos que ahí está el factor clave para una sociedad más inclusiva y más equitativa para todos. Así que muchas gracias a todos. Le voy a dejar la palabra ahora a Robert Silva, doctor Robert Silva, abogado, profesor, llegó con su libro, con todos las etiquetas, y yo enseguida lo vi y dije, es docente de alma, y la verdad que es muy lindo tener una persona así en la dirección, en la presidencia del Consejo Directivo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la posibilidad de estar hoy aquí y conversar sobre el tema que nos preocupa y ocupa, y esa ha sido la característica de nuestro país desde comienzos de nuestra vida misma como nación. Nosotros hoy tenemos enorme responsabilidad de estar al frente del Consejo Directivo Central, que es, como ustedes saben, la autoridad directora, rectora de la educación del Uruguay,
desde la inicial hasta la terciaria, formación de maestros, formación de profesores. Aquí hoy está y nos acompaña, y es un gusto, el director general de UTU, Juan Pereira, la consejera de secundaria, la profesora Reina Pintos, y entre todos constituimos esta gobernanza tan particular de la educación del Uruguay, que es única en el mundo, que tiene una entidad colegiada con muchas particularidades, que algún cambio ha sufrido a partir de la ley aprobada recientemente, donde vamos a tener un órgano director colegiado, que va a seguir siendo el CODICEN, y direcciones generales con subdirecciones en los consejos de educación. Nosotros hemos tenido algunas situaciones varias que atender en las actuales circunstancias, y yo, cuando pensaba en qué conversar con ustedes, decía, nosotros hemos tenido o tenemos dos escenarios: el escenario actual y el escenario vigente. El escenario actual es el que estamos viviendo, el que nos tiene así, el que nos tiene con cuidados personales y con adecuaciones como la que acabamos de ver para usar este micrófono hace un instante. Es un escenario complejo, pero que revaloriza un sistema, que pone en evidencia que nuestro sistema educativo tiene fortalezas históricas, tiene fortalezas humanas, tiene fortalezas de principios rectores que han trascendido a través de la historia, tiene fortalezas materiales como su gran cantidad, más de 2.780 centros educativos públicos distribuidos en todo el país y casi 700 privados a lo largo y ancho de todo el país, que es una malla que contiene muchísimo y que ha sido fundamental, como lo fue en la crisis que el país sufrió en el 2002 de otra naturaleza, lo está haciendo hoy desde diversas circunstancias, y voy a poner un ejemplo, como es la alimentación escolar. Siempre digo que nosotros, en los momentos más difíciles de esta pandemia, más de 700 centros educativos permanecieron abiertos, con maestras y con funcionarios, distribuyendo la alimentación gratuita para 80.000 escolares de todo el país, desde la educación inicial hasta la primaria. Ese es el escenario actual, el escenario de pandemia, que lo estamos administrando de la mejor manera posible, con muchísimas dificultades, y tenemos un escenario vigente. El escenario vigente es el que todos conocemos del sistema educativo nacional, con cuestiones vinculadas a la gobernanza, a su gestión institucional, a cuestiones vinculadas a la equidad interna del sistema, cuestiones vinculadas a su forma de desarrollo, su a veces dificultosa articulación y coordinación interna, que hacen difícil de llevar adelante muchas de las cuestiones que seguramente estamos todos de acuerdo. Y en ese sentido, el otro día repasaba a un autor que decía que la verdadera brecha está entre lo que sabemos, hemos aprendido y lo que tenemos el coraje de hacer. Y yo creo que nosotros estamos en un momento histórico de este país en donde existen en la enorme mayoría de los casos muchísimos acuerdos, muchísimos consensos de que hay que cambiar muchísimas cosas de nuestra educación para proyectar el país del futuro que todos anhelamos y que todos queremos. Y ahí hay que saber combinar lo que algunos llaman la sabiduría estratégica con la convicción de llevar adelante eso y tener ese coraje de hacer lo que hay que hacer. La sabiduría estratégica es ni más ni menos ser consciente que hay que hacer muchísimo, que muchísimos cambios tenemos que implementar y llevar adelante. Ahora hay que tener también la conciencia plena de que quizás no todos son posibles, de que es necesario priorizar algunas acciones, establecer cuáles son las fundamentales y dar batalla por ellas, tener la convicción suficiente de llevar adelante esos cambios a través de una visión, a través de una visión clara, una confianza y una acción decidida en ese terreno. Nosotros, para eso, hemos presentado al Parlamento de la República, en donde estamos todos nosotros representados a través de nuestros legisladores, hemos presentado nuestro plan de desarrollo educativo, que lo construimos en conjunto en toda la administración de la educación,
y quiso trascender el proyecto de presupuesto. Porque cuando las entidades gubernamentales públicas, pero la educativa no escapa a ello, presenta su proyecto de presupuesto, muchas veces queda en el ostracismo y en el olvido. Se presenta como aquello para cumplir con la disposición constitucional. Y nosotros quisimos decir, señores, si queremos establecer claramente una visión, si queremos generar confianza y si queremos desarrollar la acción, tenemos que tener un plan estratégico por dónde vamos a andar. Y eso fue lo que hicimos en el Parlamento, y es esto que hoy me acompaña y que me va a acompañar durante el tiempo que me toque estar en este lugar. Lo mismo sucede con nuestros colegas de los consejos. Este es nuestro plan de desarrollo educativo 2020-2024, donde ahí presentamos nuestras principales líneas de acción. Sabiendo que el país afronta diversos cambios sociales, políticos, económicos, tecnológicos, sabiendo que la educación, y esto hay mucha diagnóstico, mucha gente que sabe y ha escrito, pero todos los vivimos en nuestra cotidianeidad. La educación afronta un cambio de paradigma, y hace mucho que esto se sabe. Y nosotros para partir y tener la posibilidad de desarrollar las acciones que entendemos pertinente hay que llevar adelante, tenemos que tener cabal conciencia de que ello es así. Si no, difícilmente podamos instrumentar los cambios que creemos necesarios. Y lo que es peor, que muchas veces ha pasado en este país, humildemente lo digo, que es establecer recetas viejas o aplicar recetas viejas para problemas nuevos, para situaciones distintas y diferentes que tenemos en el día a día. El sistema educativo, la escuela, el centro educativo, era el generador de conocimientos, era el lugar donde los niños, los estudiantes llegaban a encontrar lo que no aprendían en otro lado, llegaban a descubrir, los motivaba permanentemente. Hoy por hoy sabemos que no es así. Sabemos que muchos de los aprendizajes, muchos de los conocimientos, muchas de aquellas cuestiones que motivan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, están por fuera del centro educativo. Y en muchos casos tenemos un sistema educativo que ha quedado paralizado, anquilosado en otra época y en otro momento, y que no es capaz de comprenderlo, hasta en situaciones como el uso de la tecnología o de los aparatos electrónicos que los niños cotidianamente manejan, muchas veces están ausentes de los establecimientos educativos. Y lo vimos en esta realidad actual que tenemos hoy por hoy, donde nosotros los docentes tuvimos que ayornarnos, aprender y mediar el aprendizaje y la enseñanza con la tecnología, pero también tuvimos que motivar a nuestros chiquilines, a nuestros estudiantes, para que pudieran entender y comprender que eso que muchas veces se utiliza para otras cosas fuera de los centros educativos puede ser una potente herramienta para el aprendizaje y para su desarrollo. Y eso nos ha llevado a generar diversas cuestiones que apuntan a trabajar sobre eso, lo que se llama la legitimidad de origen, es decir, lo que algunos autores sostienen, que la educación y los centros educativos en particular han ido perdiendo en el entramado social, con foco y con mayor prioridad en aquellos sectores más vulnerables, que ya no ven, como otrora, como lo vimos antes, como ese caminito de oportunidades que se pueden generar a través de la educación. Nosotros tenemos una realidad hoy por hoy muy preocupante en muchos aspectos de nuestra educación. Nuestro plan de desarrollo parte de ahí, parte de presentar, porque como en todo en la vida, ¿no? Si uno no sabe qué es lo que le pasa, si uno no tiene un diagnóstico lo más acertado posible, seguramente va a generar acciones que no van a estar en línea con esto. Y ustedes, yo no les voy a hablar acá de nuestra situación porque ustedes ya la saben, el tema de inequidad interna, problemas en los aprendizajes y en los logros de nuestros estudiantes, que los vemos en las evaluaciones internacionales y en las nacionales que hace el INED, problemas de organización interna, la centralidad del estudiante, corazón de este plan que hemos presentado ante el Parlamento, quedan los discursos, muchas veces quedan los discursos, porque el estudiante y su familia padece la fragmentación de los distintos subsistemas educativos, una formación de maestros y de profesores que no está acorde a esa realidad que hoy por hoy decimos, sigue anquilosada
en otros tiempos, ha tenido dificultades de diversa naturaleza. Y a veces para significarlo, yo separé acá solo un dato que les quiero dar, que es el último relevamiento que hicimos de dónde están nuestros jóvenes de 18 años. Nuestros jóvenes de 18 años, de cada 100, egresaron 29, asisten con rezago, es decir, por repetición, 36, y abandonaron, están fuera del sistema educativo, 35. A los 18 es la edad ideal de finalización de la educación media superior. Y así vamos, con situaciones más críticas, pero a los 23 años, la realidad nos indica que tenemos que 43 jóvenes egresaron, 6 asisten con rezago y 51 ya están fuera del sistema educativo. O sea que entre 18 y 23, fuera del sistema educativo pasamos de 35 a 51. Y hay otras cifras que nos muestran la enorme inequidad en la culminación de ciclos. Los sectores más vulnerables estamos en 16 cada 100 contra 82, 81 en el 20% de mayores ingresos, que también es un resultado muy malo, porque nosotros deberíamos estar bordeando el 100% en los sectores de mayores ingresos. Ante esa situación, nosotros reivindicamos las condiciones fundamentales, también hicimos una cosa que ustedes van a ver en nuestro plan de desarrollo, porque un país que no valora de dónde viene, que no reconoce cuáles son sus antecedentes, que no reconoce su rica historia, mal puede proyectarse hacia el futuro y hacia el porvenir. Y nosotros en nuestro plan de desarrollo dedicamos un capítulo entero a recordar brevemente, pero a poner en valor a esas mujeres y a esos hombres que siendo adelantados para sus épocas, sembraron, generaron, construyeron los cimientos de este país, de este Estado que nos ha caracterizado, de esta sociedad de bienestar que tuvo a la educación como bandera fundamental del progreso y de la movilidad social. Y nosotros lo hicimos, y ahí recordamos a Reina Reyes, recordamos a Figari, obviamente a José y a Jacobo Varela, recordamos a Luisa Luisi y a tantos otros, Enriqueta Comte y tantos otros y otras que han estado en las bases de nuestra educación. Y revaloramos también las condiciones y los principios fundamentales que han guiado a la educación, que permiten, entre otras cosas, y siempre lo digo con mucho orgullo, que personas como yo, hoy ni más ni menos, esté al frente de la conducción de la educación de este país, cuando en otras partes del mundo eso no pasa. No pasa que un hijo de un trabajador del interior del país hoy esté frente a ustedes con esta enorme responsabilidad. Pasa porque hay una fuerte, obviamente como nos pasa a todos nosotros, apoyo familiar de cada uno, pero también una educación, y una educación pública en particular, que da oportunidades a todos los que tú decías que muchas veces no la tienen y que desde cimientos, y me consta, realizan un trabajo dedicado y profesional para apoyar con todos sus socios esas realidades difíciles que tenemos en la educación. Reivindicamos la obligatoriedad, la gratuidad, la laicidad, la equidad como condición indispensable, equidad de acceso, de recursos, equidad en los aprendizajes, en los logros, la relevancia, la pertinencia, el profesionalismo, el cambio fundamental en la gestión. Y en esto quiero hacer especial énfasis. Ustedes, todo el Uruguay, le da a la educación de este país 76.500 millones de pesos por año. Hemos tenido un importante esfuerzo, no hemos tenido el recorte, la educación no ha tenido recorte, la educación incluso tiene para el 2021 755 millones más de pesos y proyectado otros recursos y ojalá podamos hacer dos cosas, que lo digo siempre públicamente y como autoridad, que uno tiene que rendir cuentas de ustedes ante la ciudadanía, nos comprometemos los que estamos acá a hacer dos cosas que son fundamentales. Una, optimizar el uso de los recursos públicos que tenemos para la educación. Gastarlos sí, pero gastarlos de la mejor manera y que impacten en quien tienen que impactar, que son los chiquilines, que son nuestros estudiantes y sobre todo los que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y segundo, ojalá podamos, si el país se recupera y le va mejor, tener mayores recursos para poder profundizar los cambios que brevemente les voy a decir. En ese sentido,
y brevemente, nosotros establecimos un plan que tiene 6 lineamientos estratégicos. El primer lineamiento estratégico es lo que todo sistema debe procurar, en esa centralidad, en ese foco en el estudiante, que es el acceso, el trayecto y el egreso. Y ahí desarrollamos distintas acciones según los niveles educativos. El país ha tenido un éxito considerable en el acceso. Lo ha tenido desde siempre, y a medida que fue evolucionando en la historia, donde desde la educación primaria ya no fue suficiente, comenzó a democratizar y a hacer más posible el ingreso a la educación media. Y yo acá traje algunas cifras, porque a veces pareciera que las cosas se generaron en determinados momentos, y las cosas se han generado por la evolución y el esfuerzo de la sociedad, independientemente de los momentos históricos que le toque vivir y de los gobiernos a los cuales nos toque conducir los distintos estamentos públicos. Entre 1990 y 2005, la educación media básica creció un 22%. Entre el 2005 y el 2020 tuvimos un estancamiento o un descenso, que es no porque hayan entrado menos, sino porque hay un descenso demográfico. En la educación media superior, en esos 15 años referidos, aumentó un 48% considerando secundaria y UTU, y un 16% entre el 2005 y el 2020. Y la educación terciaria, considerando UTU con su formación técnico-tecnológica y formación de maestros y profesores, aumentó entre el 90 y el 2005 un 285%, y entre el 2005 y el 2020 un 78%. O sea, con estas cifras lo que quiero poner en evidencia, que es un orgullo como país, que hemos tenido un acceso, una democratización del acceso, que es muy importante, que hemos abierto las puertas y que hemos generado mayores posibilidades. Ahora, ¿eso es suficiente? Esa es la pregunta que en el mundo se hace en todos los sistemas educativos. Es condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que asegurar que permanezcan, tenemos que asegurar que egresen, y vamos a más, que egresen y que sepan, que obtengan los aprendizajes necesarios para ser efectivamente ciudadanos plenos, integrados a esta sociedad de tanto cambio. Entonces, nuestro primer lineamiento establece eso, tiene metas vinculadas a las trayectorias, a las permanencias dentro de los centros educativos, tiene metas establecidas, porque nuestro plan, como todo plan que se hace en serio, tiene lineamientos estratégicos enmarcados en políticas con objetivos, estrategias y metas asociadas a cada objetivo, para rendirles cuentas a ustedes y al Parlamento de la República. Y por eso ese primer lineamiento estratégico es quizás el más amplio, el más extenso, el más importante, porque desarrollamos un conjunto de estrategias. Y entre esas estrategias está la generación de centros educativos en educación media que tengan particularidades que el país ya conoce en la educación pública, pero que también conoce en otros ámbitos del quehacer educativo, como es los centros educativos con extensión del tiempo pedagógico en contextos vulnerables, con un fuerte compromiso de las familias, con una propuesta pedagógica innovadora, lo que podamos hacer en las actuales circunstancias y proyectándonos al 2022 y 2023, esperamos un cambio más radical en el marco de otro lineamiento que veremos, y también permanencia de nuestros equipos docentes para evitar la rotación, profesionalización de los mismos y permanencia de nuestros equipos directivos fuertemente profesionales y formados. La evidencia mundial nos dice que ningún cambio en la educación es posible si no tiene equipos directivos profesionales, estables, consustanciados, que lideren los procesos de transformación desde los propios centros, de las propias comunidades, que tienen que dejar de ser estamentos burocráticos que cumplen con reglamentos y ordenanzas para transformarse en verdaderas comunidades gestoras del aprendizaje y del desarrollo humano de quienes por ellos transitan. Entonces, ese es el lineamiento estratégico número 1, sujeto a mucho mayor análisis, pero en líneas generales tenemos ese lineamiento. El lineamiento estratégico número 2 es eso que decía que ha sido clave para nuestro país y que nos ha caracterizado desde siempre, es la lucha por la equidad interna. Tenemos un sistema que injustamente, y en base a muchas de las circunstancias que conocemos y que brevemente explicitamos y que acá están todas dichas, es tremendamente inequitativo.
Nuestro país, la realidad que tenemos es que el contexto, el origen social, cultural, económico de nuestros niños condiciona su éxito o su fracaso educativo. Esa es la realidad, esa es la verdad. ¿Hay excepciones? Las hay, las aplaudimos, las celebramos, pero tenemos que achicar esa distancia. Y para eso nuestro lineamiento estratégico 2 es reducir al máximo la inequidad interna del sistema educativo. Y tenemos diversas estrategias. Amparadas en ellas también los centros educativos para educación media de los que hablábamos, pero también una cosa que el país no lo ha hecho y que está oculta. Creó en 1998, tomando experiencias que venían desde antes, una propuesta pedagógica de tiempo completo para la educación primaria, que todos conocemos, nuestras escuelas de tiempo completo. Esas escuelas de tiempo completo fueron ideadas para el quintil 1 y 2. Nosotros tenemos en el quintil 1 solo el 13% de escuelas de tiempo completo. Y en quintiles superiores el porcentaje aumenta, contrariamente a lo que fueron concebidas. En los quintiles 1 y 2 asociados estamos en el entorno del 22% de nuestros niños con extensión del tiempo pedagógico y todo lo que ello conlleva. Nosotros, como meta asociada a esta reducción de inequidad, con aspiraciones a proyectarnos muchísimos más, tenemos llegar al 40% de los quintiles 1 y 2, que es duplicar la realidad actual. Ojalá podamos avanzar mucho más. Y para eso decimos, entre otras estrategias que ponemos aquí, no solo los modelos propiamente educativos públicos, tal como se han concebido hoy, sino también generar alianzas, estrategias, trabajar en conjunto con la sociedad civil organizada, con todos aquellos que realizan esfuerzos desde la sociedad civil, y acá tenemos un ejemplo, para tratar de generar acompañamientos en la educación pública y nosotros por ahí trabajar. Lo mismo con la educación infantil, con el acompañamiento desde esa primera etapa de la vida. Proponemos el 85% de los 3 años con miras a llegar al 100%. Será el gran desafío y ojalá podamos. Sabemos que, las pérdidas que se tienen en la primera etapa de la vida son prácticamente irrecuperables a lo largo de la misma. Nos lo enseñó Enriqueta Comte y Riquet cuando tuvimos en el Uruguay el primer jardín de infantes de América Latina. Nosotros tenemos una riquísima tradición y en la historia reciente, desde 1988, con los CAIF, que es un ejemplo de mancomunión, de esfuerzo conjunto de la sociedad civil con el Estado, con recursos públicos, que nos parece que es un camino muy interesante. El lineamiento estratégico número 3 tiene que ver con un cambio que el sistema educativo se lo debe desde hace mucho tiempo, que es el cambio curricular. Nosotros, para entendernos, tenemos avances, tenemos un marco curricular, porque otra de las cosas que hemos llegado, y que lo decimos siempre con los colegas con los que compartimos responsabilidades en diario, no llegamos con mente fundacional. Ustedes en sus diversas actividades, seguramente, estoy convencido, actúan igual que nosotros. Nadie llega a un lugar creyéndola que se la sabe todo y que todo lo que se hizo antes estaba mal. Nosotros llegamos con el convencimiento que hay muchas cosas que están bien, hay muchas cosas que hay que arreglar y hay muchas cosas que hay que hacer que no se hicieron. Y un pendiente que tenemos es la pertinencia, la relevancia de qué enseñamos, para qué enseñamos y cómo enseñamos en nuestro Uruguay. ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales que nuestros estudiantes tienen que tener? ¿Cuáles son las competencias que tienen que obtener en el marco de la generación de conocimiento? Ninguna competencia se obtiene si previamente no se tienen conocimientos, si no se desarrollan durante ese trayecto educativo. No tenemos miedo a hablar de competencias, lo decimos explícitamente, vamos a establecer perfiles de egreso por tramo educativo, con competencias, con progresiones de aprendizaje, cambiando la evaluación. Y hay que decirlo, vamos a cambiar la evaluación porque la repetición no es un instrumento viable en la evaluación. ¿Quiere decir esto que va a pasar todo el mundo? No. Quiere decir que vamos a generar otros instrumentos de acompañamiento, de prevención, de anticipación al fracaso educativo, para cuando llegue el momento en el ciclo que corresponda, evaluar y ver qué es lo que sucede. Es un proceso muy complejo, pero lo tenemos establecido, vamos a discutir, y enmarcado en esto del lineamiento estratégico 3 y con el 5 está el tema de las prácticas docentes, las prácticas de cómo se enseña y se aprende, también tan impactadas por este lineamiento. El lineamiento estratégico número 4 es lo que decíamos del centro educativo.
motor generador de la transformación de cualquier sistema educativo, y lo hemos hablado muchas veces. Si el centro educativo no es la usina generadora de transformación y de cambio, mal podemos, desde otros niveles, generar esos cambios. Obviamente que tenemos que cambiar la gobernanza, obviamente que nos tenemos que profesionalizar, obviamente que tienen que haber orientaciones, lineamientos y conducciones, pero no hay que desconfiar. En nuestras comunidades hay mucho potencial. Hay que profesionalizar, sí. Hay que mejorar, por supuesto, pero hay posibilidades. Muchísimas gracias. Pero hay posibilidades de trabajar y de trabajar muy bien. Y en ese sentido, el lineamiento estratégico número 4 apuesta a eso, apuesta a un programa de formar a más de nuestros 5.700 directivos de centros educativos. Estamos en eso fuertemente comprometidos. Ustedes saben que nuestra directora de planeamiento educativo es la doctora Adriana Aristimuño, que está trabajando con los planeamientos educativos de los consejos, que también tienen destacadas profesionales, y estamos elaborando un plan de formación integral de los equipos inspectivos y directivos en el marco de cambios de perfiles y de otras acciones que se darán a conocer prontamente. O sea, es el lineamiento estratégico número 4 que tiene que ver con el centro educativo, con su gestión, con tener mayor autonomía y con lo que hemos hecho ahora. Porque entre tantas críticas que hemos recibido, tenemos la satisfacción de tener muchos reconocimientos, pero uno está acá para tomar decisiones como las hemos tomado. Acordamos entre todos dejar muchísima autonomía a nuestros centros. En estos momentos de crisis y de dificultades es cuando se ven las potencialidades de las comunidades. Muchos nos pedían que nosotros, desde el poder central, dijéramos con exactitud y prontitud qué era lo que había que hacer. La hora de entrada, el primer recreo, el segundo recreo, a qué hora salían, cuándo entraba un turno, cuándo entraba otro. Y sin embargo, dejamos que nuestros equipos directivos y nuestras comunidades lo resolvieran, y en la enorme mayoría de los casos lo resolvieron muy bien, por una sencilla razón. Conocen su contexto, conocen sus familias, conocen sus comunidades, y eso fue parte del éxito que estamos teniendo en esta vuelta a la permanencia, a la presencialidad, que ustedes saben que somos hasta hace poco el único país que habíamos suspendido la presencialidad y que volvimos en un 100% en todos nuestros niveles. Lineamiento estratégico número 5, y voy redondeando, es clave. Lo dijo Varela, lo dice Mackenzie, lo dicen todos los estudios que existen en el mundo. No puede haber un sistema de calidad en la educación, concebido el mismo como derecho humano fundamental, si no tiene docentes de calidad. Y nosotros apostamos a tener los mejores docentes posibles. Y por eso el lineamiento estratégico número 5 tiene que ver con la generación de una política docente. Gracias. Bueno, ya que tenemos un problema en el Uruguay. La formación inicial no es la que tiene que haber, todos sabemos que es así, lo reconocen los propios involucrados. El desarrollo profesional prácticamente no existe, en muchos ámbitos no existe, en los subsistemas de media tenemos un problema, la formación permanente es a costa del docente, que a su vez tiene muchísimas horas para tener el ingreso que necesita, y la formación, el ámbito público en la enorme mayoría de los casos no la brinda. En tercer lugar, la carrera. En ningún sistema que trabaja en serio la antigüedad es el elemento preponderante. Mientras vivo, haciendo. Hay que cambiar y estamos trabajando para hacerlo y nos lo proponemos y lo hablamos en detalle en este plan. Y luego las condiciones de trabajo que también resultan fundamentales en esto de la motivación, de generar docentes proactivos, docentes orgullosos de su profesión y además, como nos pasó a los que somos hijos de docentes, el reconocimiento social que la profesión tiene, pero que tenía muchísimo más antes. Y finalmente el lineamiento estratégico número 6 es un lineamiento fundamental. Todo esto, miren, todo esto que es lo sustantivo, nosotros no lo vamos a poder instrumentar, no lo vamos a poder llevar adelante si nosotros no cambiamos la gestión del organismo público más grande del Uruguay, que tiene 2.781 sucursales, que tiene 700.000 usuarios diarios, que tiene 65.500 funcionarios.
No lo vamos a poder hacer si lo seguimos haciendo en forma poco conexa, poco articulada, poco coordinada. Y por eso ustedes van a ver todas las herramientas de gestión que comenzamos a gestar desde aquí, desde este lineamiento estratégico, en sistemas de información, en planificación estratégica, en reestructura institucional, en gestión humana y desarrollo profesional de todos nuestros equipos, entre otras muchas cosas. En definitiva, todo esto apunta, junto con unos lineamientos transversales que ustedes verán, ciudadanía digital, desarrollo sostenible, pensamiento científico, que están en otra parte del plan, ustedes verán que esto apunta a una transformación integral de nuestro sistema educativo, con un objetivo, que es generar las bases a través de este plan para que los que lleguen en el 2025 a conducir la educación del Uruguay con su impronta, con sus pensamientos, con lo que estimen que tengan que hacer, encuentren un sistema educativo funcionando, andando, que tiene objetivos en el marco de lineamientos estratégicos claros, que los ha venido cumpliendo, que ha rendido permanentemente cuentas en el marco de una evaluación total integral que muchas veces nos hace falta, para realizar los ajustes que corresponda, pero sobre todo para consolidar a la educación como una verdadera política de Estado, como herramienta fundamental del progreso social, como herramienta fundamental del progreso de cada uno de nosotros, que en definitiva es el progreso de todos. Muchas gracias por escucharme y ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias, Robert, por la presentación. Creo que todos la disfrutamos. Creo que todos la disfrutamos mucho. Bueno, yo soy Lucía, soy responsable de programas en Cimientos y les voy a contar un poquito del programa Futuros Egresados. Nosotros, primero contarles lo que fue el cierre de 2019, porque el año pasado el evento lo tuvimos en octubre, entonces, bueno, contarles un poquito lo que fue el cierre. Bueno, primero, cerramos el año con un 88% de promoción y un 86% de asistencia al acompañamiento, lo cual, bueno, sentimos que es un gran logro, porque es la asistencia a nuestras entrevistas. Después, el año pasado, tuvimos un grupo muy grande de becados de tercer año, y eso nos trajo un desafío nuevo, porque nos pasaba un poquito que muchos estudiantes estábamos como viendo que era el último año que por un lado egresaban de ciclo básico, pero también de nuestro programa. Entonces, eso nos hizo pensar en lo que aparece aquí y que es el plan de continuidad. Nosotros en ese momento nos pusimos un poco a pensar, bueno, que los estudiantes que pasaban a un segundo ciclo cambiaban de centro educativo, cambiaban de profesores, cambiaban de alguna forma de ambiente, de exigencias también. Entonces ahí tomamos la decisión, junto a una evaluación externa, de poder seguir acompañando también en cuarto año. Que bueno, con el equipo siempre decimos que fue la mejor decisión que tomamos, y más este año. Y bueno, después, en cuanto a lo que es 2020, o sea, este año, estamos acompañando 135 estudiantes de 4 zonas distintas, en realidad de 3 liceos y una UTU, y impactamos tanto en Montevideo como en Canelones, y acompañamos 27, nos apoyan, 27 donantes. Después un poco a lo que es, separamos por un lado lo que son los estudiantes de ciclo básico y los estudiantes del plan de continuidad. Como pueden ver, la mayor parte de nuestros estudiantes están asistiendo a la UTU de Nicolich de todo lo que es ciclo básico. Y después, por otro lado, lo que es el plan de continuidad, las zonas que tenemos más estudiantes de cuarto año están en Maronias y en Villa García. En cuanto un poco a lo que es la distribución por ciclo, otra vez nos pasa la misma situación de que tenemos muchos estudiantes que están en tercer año, así que de vuelta estamos con la decisión tomada de seguir acompañando en cuarto año, porque sentimos que fue una muy buena decisión, como decíamos, y también tenemos muchos estudiantes de cuarto.
Y después, en cuanto a lo que es la distribución por género, tenemos un 55% de estudiantes varones y un 45% de estudiantes mujeres. Y bueno, un poco lo que son los desafíos que vivimos y que seguimos viviendo aún en este año, sin duda, como para todos, fue la virtualidad. Eso, bueno, en marzo nos pasó un poquito que dijimos, bueno, tenemos que adaptar la modalidad de acompañamiento, cómo estamos acompañando a nuestros chicos y a nuestras chicas, obviamente en articulación al 100% con las instituciones con las que trabajamos, y bueno, eso implicó videollamadas, y hay algo que siempre decimos con el equipo como reflexión, que la virtualidad nos permitió conocer a los estudiantes y a las familias desde otro lugar que no conocíamos. Siempre decimos que nos abrieron las puertas de su casa, aparecieron mascotas, hermanos chiquitos en las videollamadas, de repente situaciones que no vivíamos estando en las entrevistas presenciales y que afianzó mucho después lo que fue la vuelta a la presencialidad. Después, como decía hoy Valeria más temprano, tuvimos también que intervenir en otras situaciones que no son nuestra área, que es la educativa, pero que fue necesario, como por ejemplo articular canastas alimenticias, intervenir en cuestiones de salud, en cuestiones de violencia, porque bueno, era necesario justamente para poder y también intervenir en educación. Y después, cuando empezó la pandemia, hicimos una evaluación de qué estudiantes tenían realmente un dispositivo propio tecnológico para poder estudiar. En esa situación nos dimos cuenta que había muchos estudiantes que no tenían un celular o computadora propia, sino que usaban el del referente adulto, que recién llegaba a veces a las 6, 7 de la tarde a su hogar de trabajar y que no tenían para estudiar. Entonces, frente a eso, empezamos a movernos para ver cómo podíamos ayudarlos desde nuestro lugar, y ahí recibimos donaciones de L'Oreal y del aeropuerto de Carrasco para poder entregar a nuestros estudiantes un dispositivo, y también tuvimos mucha ayuda de voluntarios que acondicionaron esas computadoras, que las hicieron útiles para poder estudiar virtualmente. Y bueno, un poco lo que fue la vuelta a la presencialidad como otro desafío, un poco lo que decía antes, nos pasó que todo lo que hicimos en la virtualidad nos ayudó mucho a volver a lo presencial, porque sentimos que pudimos afianzar mucho más el vínculo y que además pudimos seguir haciendo como un acompañamiento mixto, ¿no? Virtual, pero también presencial. Y bueno, en cuanto al apoyo de estudiantes de cuarto año, vuelvo a decir de que en esta situación tan particular, poder acompañar a estos estudiantes, creemos que este subgrupo, del grupo de los 135, en algún punto era el más vulnerable, en el sentido de que habían llegado a sus liceos, a sus UTUs, pasando una semana y no llegaron a conocer a sus compañeros, a sus profesores, a sus referentes, y al centro educativo en sí, y a lo que significa ser un estudiante de bachillerato, que no es lo mismo que ser un estudiante de ciclo básico. Así que, bueno, muy, muy contentos de haber tomado esa decisión y contentos de que también vamos a seguir en esa línea. Así que, bueno, esos fueron como los mayores desafíos y más, pero bueno, tenemos que resumir un poquito. Bueno, le paso la palabra a Andrea. Gracias por escucharme. Gracias. Lu. Bueno, para nosotros es importante que en este evento tengamos la oportunidad de hacer una suerte de rendición de cuentas, ¿no? Ese es el propósito, encontrarnos, vernos, contar los logros, pero también contarles cuál es el foco al que hemos destinado los recursos que ustedes nos dan y los desafíos que tenemos por delante. Este año, para que fuera posible, primero lo que hicimos es reconocer el valor de todos nuestros donantes y saber que muchas de las empresas y de los particulares también estaban viviendo situaciones complejas, situaciones de quedarse sin clientes, quedarse sin poder abrir las puertas, quedarse sin la oportunidad de emplear a toda la gente que empleaban, y todavía tenían en su mapeo de fondos pensar que hacían con cimientos. Y estamos súper agradecidos porque esa mirada
de valor que le dan a la educación, al apoyo a la educación, ha puesto a la mayoría de las empresas y de los donantes en sintonía con nuestra actividad, y hoy estamos más que agradecidos porque podemos seguir sosteniendo el programa gracias a un esfuerzo que sabemos amplísimo en comparación a otros años, ¿no? Son 16 empresas las que nos acompañan, 10 individuos, y cada año recibimos también fondos de algunos eventos que se hacen a beneficio de Cimientos y que ha sido como el colchoncito para poder soportar los primeros meses y esta situación tan grande de incertidumbre. Así que ha sido fundamental también ese conglomerado de fondos para nuestro hacer. Vamos a compartir el presupuesto estimado de funcionamiento este año, es de $167.800. De ese total, el 79% está aportado por empresas. Tenemos un 14% que los aportan los particulares y un 7% de eventos. También otros años habíamos recibido fondos de programas especiales de organismos u otras organizaciones que este año no fueron posibles recibir, pero seguimos dejando esa línea porque aspiramos a retomarla en el futuro. Y ese presupuesto, ¿cómo lo distribuimos? El 87% de los fondos están destinados estrictamente a nuestro programa, a los becados, a las familias y al equipo técnico de Cimientos que trabaja codo a codo con los centros educativos, con las familias y con los becados. El resto se distribuye entre desarrollo institucional para poder seguir en contacto con ustedes, con nuevas empresas a las que aspiramos llegar para contarles de qué se trata Cimientos y que se puedan sumar a esta red tan prestigiosa que nos acompaña y de la que estamos agradecidos y orgullosos. Bueno, hay un porcentaje de administración y de evaluación, sin dejar de desconocer que este año tenemos el gran apoyo de UNESCO, Educación UNESCO, haciendo un relevamiento de evaluación muy significativo para nosotros y que obviamente no está dentro de ese presupuesto porque está abordado enteramente por ese organismo. ¿Qué desafíos tuvimos? Para nosotros son pequeños escaloncitos que son grandes logros, ¿no? Tener por primera vez en Uruguay un CRM que nos permitiera salir de 20.000 planillas de Excel para hacer el seguimiento de los jóvenes, para poder hacer la articulación del pago de las becas, para machear jóvenes con padrinos, para que fuera posible hacer los reportes de información a cada uno de nuestros padrinos sobre la evolución y la gestión de los jóvenes en el programa. La evaluación de UNESCO, como mencionaba anteriormente, está en proceso este año. UNESCO va a hacer un reporte a inicios del año que viene, con una mirada de cuál es el impacto de Cimientos histórico desde el año 2012 y con foco en habilidades socioemocionales que definitivamente son el pilar de nuestra gestión en el programa de trabajo. Hemos podido desarrollar un voluntariado individual que nos enorgullece. Siempre hemos trabajado con muchos voluntarios de las empresas que nos acompañan. Eso nos desafiaba a crear programas, sobre todo convertirnos en el área de responsabilidad social de muchas organizaciones. Este año vimos que muchas personas levantaron la mano y dijeron, yo quiero ayudar, ¿cómo puedo hacerlo? Y arreglaron computadoras, nos ayudaron a pasar los Excels al sistema, nos ayudaron a armar el evento de hoy, nos ayudaron a armar la presentación. Es decir, tenemos un conglomerado de voluntarios individuales que devienen de la Universidad de Montevideo, de la Universidad Católica y de algunas empresas, pero que se acercan a nivel individual y estamos profundamente agradecidos. El desafío fue la sostenibilidad financiera. No les voy a hablar nada de eso, ya entendemos de qué se trata este año. Y la gran riqueza que hemos encontrado es reconocernos como parte de un engranaje, reconocernos como parte de una red y además trabajar por enriquecerla y aumentarla. Trabajar con organizaciones sociales de cada uno de los lugares donde nos movemos, empresas nuevas que se acercaron a colaborar, organizaciones. Estamos profundamente agradecidos, no solo de la colaboración de este año, sino que nos hayan incluido en un mapeo donde Cimientos está totalmente comprometido para trabajar en esa línea a futuro. Y sin dudas, una cercanía muy
profunda con las autoridades de la educación y con cada uno de los equipos directivos y educativos de los centros, donde monitoreamos la realidad de cada uno de los chicos, de cada una de las familias, y ese trabajo en red fue lo que permitió intervenir cuando faltaba una caja de alimentos, una caja de remedios, o había que tener otro tipo de intervención más comprometida por la integridad de la joven o el joven. Así que eso fue fundamental. ¿Qué nos espera para el 2021? Bueno, un copio y pego del 2020, pero que se haga. Bueno, en realidad la intención es volver a, en la medida que podamos y las condiciones estén dadas, volver a nuestro propósito de la conversación del año pasado, ¿no? Es llegar a los 200 becados, esto es seguir acompañando a los jóvenes en el plan de continuidad, en esa transición a cuarto, pero también poder hacer una selección este año, y nos encantaría que esa selección trascienda también la zona metropolitana y nos permita tener presencia en otros departamentos fuera de Montevideo y de Canelones. No porque sea más importante, sino porque también creemos que hay esa necesidad y nos encantaría ir llegando poco a poco. Como el sueño, si yo le pregunto a Valeria cuál es su sueño, es que Cimientos pueda estar presente en todo el país, y si lo hablamos con el Consejo también y con el equipo, ni hablar. Dijimos que posiblemente la manera de crecer va a ser de la mano de más empresas, ayudándonos a obtener más becas y llegar a más becados, pero también la otra manera fantástica es trabajar en equipo con los equipos educativos y directivos, contarles de nuestra metodología, compartirles los materiales, mostrarles cómo lo hacemos, y que esos equipos puedan ir tomando estas herramientas a medida que lo crean pertinente, que lo crean posible, y ahí nació el sueño, el proyecto, liceos que acompañan, centros educativos que acompañan, con la idea de poner una semillita, y está bueno en la incubadora, con intención de que el 2021 vea la luz. Y por supuesto, vamos a seguir trabajando en el eje de habilidades socioemocionales, que entendemos que es la manera de fortalecer las trayectorias educativas de los jóvenes, prepararlos para continuar en la educación, prepararlos para la vida y para una mejor ciudadanía. Y estamos totalmente comprometidos desde ese lugar. Y eso va a ser posible llegando a nuevas formas de financiamiento. De esta manera, les agradecemos, los comprometemos y les pedimos que cuando quieran y puedan, abran sus agendas y nos compartan todas las empresas que se les ocurren, que puedo ir a tocar la puerta y decirles, les quiero contar de qué se trata Cimientos. Es un llamado a que a veces el valor no está tanto en el aporte, sino en abrirnos una puerta a muchos más aportes, a muchas más llegadas. Así que convocarlos a todos también a esa mirada en red y compartida hacia el 2021. Esto es posible gracias a ustedes que apoyan, a los centros educativos que nos dan el espacio y las autoridades, a las familias que creen. Hoy vamos a tener el testimonio de una becada y está su mamá, pero también en todos los becados siempre hay un referente que lo está apuntalando, los becados que se comprometen, pero también de este lado un equipo comprometido en el día a día. Me gustaría presentarles quienes hacen esto posible cada día. Natalia Paiva, Lucia Piris, Laura Cano, Laura Lema. Las recibimos con un aplauso. Ellas son las que ustedes dicen, qué bueno lo que hacen, gracias por lo que hacen, son unos soldados. Bueno, son ellas. Así que, bien, felicitaciones. Y de este lugar damos paso a los reconocimientos. Voy a pedirle a Nati que se quede por acá cerquita. Voy a pedirle a Vale que nos acompañe en el frente. ¿Se acuerdan cómo hacíamos la operativa, no? Yo los voy a ir llamando, les pedimos, hay un corredor hacia atrás, las van a estar ayudando, los van a estar ayudando para tomar su reconocimiento, y venimos acá a la foto. El primer reconocimiento para nosotros es súper significativo, porque es reconocer a las 3 primeras empresas, organizaciones, cuando Cimientos no existía,
dijeron, hay un evento, lo podemos hacer con fines sociales. Y ese fin social lo queremos para un proyecto de educación. Y como la suerte existe estando en el momento y en el lugar oportuno, hay una llamada a Valeria y le dicen, queremos que este evento vaya a Cimientos y Cimientos llega a Uruguay. Y Vale dijo, si está la plata, Cimientos va a Uruguay. No debe haber dicho así, porque... no, pero si están esos fondos que nos puedan dar el primer empujón, que nos permitan crear un equipo, que nos permitan traer los materiales, Cimientos va a estar en Uruguay. Por primera vez vamos a reconocer a 10 años de apoyo ininterrumpido. Me emociono. Quiero llamar al frente de A1 al Aeropuerto Internacional de Carrasco y un aplauso para ellos. Tiene un reconocimiento especial, es una gema de esas maravillosas piedras preciosas que tenemos en Uruguay, que uno podría decir, si la veo es una piedra cualquiera, pero si la pulo, es maravillosa. Eso es lo que nosotros sentimos, ¿no? Que vamos por la vida a veces viendo piedras y en Cimientos vimos todo el tiempo gemas. Cada becado para nosotros es una gema que apoyándola un poquitito se convierte en esta maravilla. Duty Free del Uruguay. Muchísimas gracias. Y le pedimos también al Club de Golf del Uruguay, Punta Carretas, en representación, porque son las 3 instituciones Muy bien, felicitaciones. Bueno, ahora, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Por muchos torneos más. Por muchos torneos más. Bien. Bueno, Nati, empezamos con los reconocimientos. Qué emoción. Todo diciembre masivo. Bueno, buen día. ¿Se me escucha? Bien. Bueno, mi nombre es Natalia, yo trabajo como encargada de acompañamiento. Me parecía eso. El 1,50 m. Eso significa que trabajo día a día con los chicos, apoyándolos, acompañándolos para que su trayectoria educativa sea lo mejor posible. Y antes de empezar a nombrar, quería contarles un poco de qué se trata la lámina que van a tener en el reconocimiento, porque bueno, es una lámina bastante especial para nosotros. Bueno, tuvimos este año el gran desafío de trabajar virtualmente con los chiquilines a principio de año, a partir de marzo. Y bueno, una de las cosas que se nos ocurrió para poder aprovechar al máximo esos encuentros que teníamos, esas videollamadas, que eran con el estudiante, con un referente adulto, que estaban en su casa, que como decíamos hoy, el contexto era otro, estábamos como adentro de su casa a través de una pantalla y ellos adentro de la nuestra también. Y una de las actividades que les planteamos fue que ellos pudieran representar de alguna manera cómo estaban viviendo el ser estudiantes en medio de una pandemia, el ser estudiantes desde su casa. La idea que lo pudieran hacer con un relato, con un cuento, con una maqueta, con una historieta, con un dibujo, como ellos quisieran, pero la intención que teníamos era que se tomaran unos minutos para pensarse a sí mismos, porque a veces con la locura de todos los días y con todas las cosas que en estas casas había que solucionar de manera urgente, no había tiempo para pensar, bueno, ¿cómo soy yo como estudiante? ¿Cómo me siento yo como estudiante en este momento? Entonces, después de tener muchísimos relatos, muchísimas láminas, y por supuesto de trabajarlas en los siguientes encuentros, elegimos esta lámina que la hizo un estudiante que está en 4º año, que está cursando, o sea que ya es el egreso del programa de Futuros Egresados, que dibujó en esas pequeñas cositas que salen de su cabeza todo lo que le estaba pasando en ese momento.
Y es bastante impactante ver todo, y ella misma lo decía después de ver la lámina, de tener su dibujo enfrente, decir todo lo que me estaba pasando. Ella decía que empezaba como a pensar cosas que podía dibujar y seguían surgiendo y seguían surgiendo y seguían surgiendo, y bueno, esa suma de pequeños dibujitos es todo lo que ella tenía, lo representó saliendo de su cabeza, ¿no? Bastante simbólico también el rol del estudiante, la parte de la cabeza, el cerebro, y ahí podemos hablar durante horas de cada uno de esos dibujitos, pero se los dejamos a ustedes para que lo disfruten, para que le den el significado que les parece. También me gustaba contarles que a ella, por supuesto, que le dijimos que su lámina iba a ser parte del reconocimiento y estaba muy feliz, estaba muy emocionada. Hoy cuando llegué le mandé una fotito de los cuadros, 7:30 de la mañana, y un estudiante me estaba diciendo, qué divino, muchísimas gracias Nati, gracias, gracias, divino, estaba súper agradecida. Así que con este cuadrito se llevan un pedacito de nuestro trabajo a sus casas o sus empresas. Muchísimas gracias. Bueno, empiezo a nombrar para el reconocimiento. Recuerden pasar a levantar el cuadrito y luego hasta este lado. Terminal de Cargas de Uruguay. Aeropuerto de Punta del Este. Por el Consejo Directivo Central, CODICEN. Consejo de Educación Secundaria. Consejo Educativo Técnico Profesional. Danone. Parque de las Ciencias. Liceo 52 de Villa García. Junta Local de Nicolich. Patria. Álvaro Mastroianni. HRU. Rechiñú. Factor. Colegio Ivy Thomas. Grupo de Madres del Colegio Ivy Thomas. Cuatro Manos. Facal y compañía. Canastas UI. Ah, está bien. Agustina Vera. Fundación ICD Canelones. Lau. Ella es voluntaria. La tenemos trabajando con nosotros, apoyándonos. Estamos súper agradecidos. Así que, bien, gracias. No se esperaba cuadrito,
Bueno, mi nombre es Laura Cano, somos dos Lauras. Soy encargada de acompañamiento también, como Natalia, y pasaré a nombrar a quienes nos están acompañando en formato virtual, ¿sí? Que también hay un reconocimiento para ellos. Luego les haremos llegar el cuadrito con la lámina. En este caso tenemos a L'Oreal, a Cibeles, ABB Uruguay, Ministerio de Educación y Cultura MEC, Guyer y Regules, Megalabs, Red Pagos, Candisur, Liceo 13 de Maronias, Escuela Técnica UTU Nicolich, Junta Local de La Teja, Tafirel. Después tenemos el Centro 8 de Marzo de Villa García, SOCAT El Arbolito de La Teja, Global Exchange, Matilde Raimundo, HSBC Banco, Price Waterhouse Cooper, Estudios Slinger y Anegón, Liceo 22 de La Teja, Techin Uruguay, Taxis del Aeropuerto, D4 Logística, Ormetal, Magdalena Porchintesta y Grupo Femenino del Golf, Marcelo y Franca Celerino, Ártico, Grupo Caninos de Club de Golf, Grupo Carmelitos del Club de Golf, María Noel Coates y Grupo Femenino del Golf, Nicolás Durán, Convicción, Guzmán Peña, Fabián Techera, José María Tos, Bernardo Otegui, Gabriel Sicarielo y Familia Can. ¿Sí? Para ellos un gran agradecimiento también. Gracias. Tema de la logística de los eventos virtuales. Quiero dar la palabra, y lo va a hacer vía Zoom, así que lo vamos a ver vía Zoom, porque antes de hacer el cierre, que ya nos vamos preparando para el cierre del evento, y estamos como cerrando el tema, dejando asimilar todo lo que ha vivido esta mañana hoy, queremos darle presencia a la distancia a Alejandro Berardi. Él es el presidente de Fundación Cimientos en Argentina, y el año pasado estuvo, los que estuvieron el año pasado seguramente lo recuerden. Él viene trabajando muy cercano desde la Fundación Cimientos y desde la Comisión Internacional a nuestro hacer, y le pedimos a Alejandro que se dirige a nosotros. Te estamos viendo perfecto en la pantalla, Alejandro. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. La verdad que esto es totalmente distinto a lo que vivimos el año pasado, ¿no? Exactamente en octubre del año pasado estamos haciendo este reconocimiento a los socios. Nos abrazábamos, nos dábamos la mano, estábamos cerca, nos tocábamos. Bueno, hoy es totalmente distinto. Y no por ser diferente dejamos que tenga esta calidez, este profundo reconocimiento a que los socios vienen aportando a Cimientos durante todos estos años. Y cuando hablamos de todos estos años, hablamos de 10 años. Cuando vemos lo que hacemos como seres humanos, caminamos para adelante porque siempre estamos mirando al futuro. Pero cada tanto es bueno parar, mirar para atrás y ver lo recorrido. Y 10 años no es poca cosa. Esto arrancó con Valeria Salmén, cuando ella vino acá a Uruguay y empezó a encender las chispas de Cimientos Uruguay, y que hoy es una realidad. Y hubieron 3 empresas que las comentaron hoy, que creyeron en nosotros, Aeropuertos, el Duty Free y el Golf del Uruguay, que creyeron en Cimientos, y que fueron el puntapié inicial para hacer lo que hoy es Cimientos. Y con el tiempo se fueron agregando otras empresas, otros socios, y este año, que fue un año bastante complejo y sigue siendo, cuando las empresas vieron que podían hacer algo, cuando la presencialidad fue una realidad, levantaron la mano y dijeron, aquí estamos. Y volvieron y siguieron aportando. Así que un gracias enorme. También nuestro equipo tuvo que adaptarse a esta nueva realidad, pasamos de la presencialidad a la virtualidad, y también aprendimos a trabajar en red, como comentaron, en red con los centros educativos, con las alcaldías, con otras organizaciones,
para satisfacer necesidades que iban más allá de la educación. Así que también el equipo tuvo que hacer un trabajo muy fuerte y bueno, y vaya también mi agradecimiento. Cuando hoy lo escuchaba al doctor Robert Silva y hablaba de sus 6 lineamientos estratégicos, atrás de un lineamiento estratégico hay un montón de problemas a resolver. Entonces me preguntaba, y creo que también nos tenemos que interpelar, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Es solamente un rol del Estado? ¿Qué puedo aportar? Y Cimientos nos da esa oportunidad. Cimientos nos permite aportar nuestro granito de arena colaborando. ¿Para qué? Para que nuestros hijos y nuestros chicos, sobre todo los chicos que están en situaciones de vulnerabilidad, logren terminar sus estudios. Porque la educación, estamos convencidos en Cimientos, y creo que ustedes también están convencidos, es lo que permite elegir, es lo que permite tener oportunidades, es lo que permite ver un futuro mejor. Así que muchísimas gracias a los que nos vienen acompañando. Invito a que sigan, y a los que están dudando, como decía Andrea, bueno, den el pasito, porque la verdad vale la pena. No los distraigo más, muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, en esto del rol que hoy en mí particularmente me toca transitar, tengo el gran placer de acompañar muchos estudiantes y en particular a una que hoy nos va a compartir su experiencia como estudiante participante del programa. Ella es participante del programa hace 4 años, este es su año de egreso efectivamente, y su nombre es Emily Pietro Pinto. Te invito a que nos acompañes y nos cuentes un poco de lo que ha sido también transitar por el programa como estudiante, no solamente becada, sino acompañada por nosotros. Hola. ¿Me escuchan? Bueno, primero que nada agradecer a todos porque, bueno, tantos años de apoyo y acompañamiento fueron, bueno, muy, no sé cómo decirlo. Estoy muy agradecida, gracias a Laura, que, bueno, ella fue mi acompañante hace 2 años, pero siempre, cada vez que teníamos una reunión, ella siempre me preguntaba cómo me iba, siempre tenía al lado positivo de cosas horribles que me pasaban, ella siempre estaba, gracias, ella siempre positiva y, bueno, este año fue muy difícil para todos, también todo más distante, pero con Cimientos fue todo lo contrario. Siempre estuvieron en contacto con pequeños detalles, como imágenes motivadoras, mensajes, proyectos diferentes como el de habilidades emocionales, que fue muy motivador, y hasta chocolates que nos mandaron, fueron muy lindos. Muchos de esos detalles motivaban pila y nos daban ganas de seguir estudiando. Este año fue el más difícil para mí, tanto de estudio como emocionalmente. Me frustré muchísimo, tuve ganas de dejar el liceo, creo que todos los estudiantes este año tuvimos ganas de dejar el liceo. Lloré por el liceo que nunca me había pasado. Lloré en una reunión con Laura que nunca me pasó eso, pero la verdad que con Cimientos estoy muy agradecida porque siempre estuvieron conmigo, apoyo, siempre estuvieron ahí y la verdad que me ayudaron muchísimo en estos 4 años. Estoy más que agradecida de haber quedado en esta beca. Además del apoyo de mi familia, tuve el apoyo de ustedes y la verdad que muy agradecida. Hace 4 años que estoy en Cimientos y la verdad que estoy muy triste de este año irme porque la verdad que me ayudaron pila y bueno, nada. Espero que próximos chiquilines que estén en Cimientos estén muy agradecidos como yo. Y bueno, nada, este año me toca irme a mí. Y bueno, muchas gracias a todos.
Emily siempre me hace terminar los eventos llorando. El año pasado dijo, yo quiero decir unas palabras en una reunión de alumnos. Terminamos todos moqueando. Gracias, Emily, por compartir. Ella es la voz de casi 350 jóvenes que han pasado por el programa en estos 8 años. Hoy es la voz que la representa, pero somos conscientes que a cada uno de ellos le preguntamos y cada uno tiene una historia, algo que compartir o un mensaje que darles a tanto a la educación como a los padrinos que saben que sostienen el programa. Gracias. Bueno, de esta manera, y casi cumpliendo la hora, y 29. Bueno, agradecerles profundamente que hayan hecho un paréntesis a sus responsabilidades, por acompañarnos hoy presencialmente, también a todos los que nos acompañaron de manera virtual. Agradecerles el voto de confianza a nuestra forma de trabajar, a nuestro equipo, a nuestra metodología y a nuestro compromiso, porque con ese voto de confianza del sistema educativo, de las familias y de las empresas, es cuando le damos sentido a lo que hacemos cada día. Así que, una vez más, muchísimas gracias, que tengan un cierre de año bueno, lo mejor que sea posible, y como decía Emily, que le decía a Laura, aprendamos a ver todo lo bueno que también nos debe dejar. Y con este mensaje les agradecemos y los despedimos profundamente con agradecimiento. Perdón, tengo 2 avisos. Uno es que a la salida, pues vuelvo a hacer la azafata, a la salida, me encanta estar en el aeropuerto y jugar a eso. A la salida pueden retirar una bolsita para llevarse los reconocimientos, están los tickets de estacionamientos y hay un regalo especial, que es un reloj solar, que van a ver en la mesa cómo se encastra, que es un regalo, un obsequio del Consejo de Educación Secundaria para cada uno de nosotros. Así que lo pueden retirar, están las chicas ya en la mesa de apoyo. Que tengan buena jornada, hay un cafecito disponible también, y los que están virtualmente, muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.